Dios los bendiga a todos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vamos a meditar el libro de Hechos, capítulo 11. Vamos a aprender algo muy importante acá del mensaje que el Señor nos da hoy a través de su palabra. Dice allí en el libro de Hechos, en el capítulo 11, versículo 1, dice así: y los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon, diciendo: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarle en orden lo sucedido. Vea que es muy fuerte. Cuando Pedro llega de la casa de Cornelio a Jerusalén, y los apóstoles y las personas se enteraron de lo que había sucedido, y que estas personas habían recibido la palabra de vida eterna, de salvación, hubo allí un grupo de personas, un grupo de cristianos, que eran los cristianos de la circuncisión, o sea, eran cristianos que estaban todavía viviendo en las tradiciones, en el viejo pacto, que no habían dejado todavía atrás la vieja costumbre. Estos cristianos no se alegraron al saber que entre los romanos se habían convertido a Jesús un número de personas y se habían vuelto cristianos. Ellos eran cristianos prejuiciosos, y nosotros tenemos que cuidarnos de no ser cristianos prejuiciosos. ¿Qué es el prejuicio? Cuando una persona tiene una opinión de alguien anticipada, que muchas veces es basada apenas en su forma de pensar, una opinión que no tiene base porque no se conoce a la otra persona. Es como la opinión que muchos han tenido de los venezolanos en otros países, pensando o diciendo: el venezolano es malandro. Y no es cierto, no todos los venezolanos, muchos, mejor dicho, venezolanos, no son malandros. Algunos, como en cualquier otro país, han cometido esa falla. Entonces, el prejuicio es algo muy malo y muy diabólico, porque estorba la obra de Dios. Y hay personas así, prejuiciosas por causa de la nacionalidad, por causa de que en otro país, porque la persona es de otro país o incluso del mismo país pero de otro estado. Hay personas prejuiciosas por causa de el color, personas prejuiciosas por causa de la forma de vestir, por causa de la apariencia, del estatus social. Si usted es una persona prejuiciosa, sepa que usted no ha nacido de Dios. Estos cristianos de la circuncisión, vea que la Biblia dice que ellos eran de la circuncisión, o sea, ellos eran del viejo pacto. Es muy probable que ellos todavía ni siquiera tuvieran el Espíritu Santo, o quizás ya tenían el Espíritu Santo, pero la obra del Espíritu Santo estaba siendo estorbada dentro de ellos por causa del prejuicio, por ellos tener opiniones anticipadas al respecto de las personas, en este caso de los judíos, de los griegos y los romanos que no eran circuncidados. En el versículo 15 dice así: cuando comencé a hablar,
Es Pedro relatando todo lo que había pasado. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, dijo Pedro, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Y al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Entonces, ellos estaban molestos con Pedro. Fue allí que ellos se calmaron, cuando ellos entendieron que Dios decidió dar su espíritu también a los gentiles. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho de no ser prejuiciosos, porque tenemos que entender que la obra de Dios es muy vasta, muy grande, y que Dios va a hacer su obra conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Tenemos que entender que Dios va a obrar como Él quiere, y quizás Dios va a obrar en la vida de una persona o con una persona que no va a estar según mis parámetros y según mi forma de ser, pero Dios va a obrar de todas maneras, haciendo Él su obra. Hoy en día hay muchas iglesias llenas de prejuicios, que si el pantalón, que si la falda, que si el cabello, que si el corte, que si esto, que si aquello. No sea prejuicioso, no caiga en este error. Los discípulos una vez mostraron esa actitud prejuiciosa. Dijeron: maestro, mira, hay por allí unos fulanos que están expulsando demonios sin que tú los hubieras mandado en tu nombre. Nosotros les dijimos que no hicieran eso. Y Jesús les dijo que no los detuvieran, que no se lo impidieran, porque el que con él no recoge, con él desparrama. Es decir, los discípulos estaban siendo prejuiciosos de que hubieran otros que Jesús no había llamado como discípulos, pero estuvieran haciendo el trabajo de un discípulo, estuvieran predicando el Evangelio y llevando la palabra. También vemos a los discípulos de Juan Bautista diciendo: aquel que tú bautizaste, ahora bautiza más que tú. Ellos llegaron con prejuicio hacia Jesús. Y Juan dijo: es necesario que Él crezca que yo disminuya. Entonces, no sea prejuicioso, no condene, no juzgue, porque usted no sabe si al momento que usted está condenando, juzgando la obra que Dios está haciendo a través de otra persona o de otra iglesia o de otra denominación, usted está allí estorbando a Dios, estorbando la obra de Dios. Cuídese mucho de no emitir ninguna opinión al respecto de la obra y del ministerio de otras personas. Dios juzgará. Usted encárguese de dar su mejor y no sea prejuicioso. No sea que usted estorbe a Dios enseñando o sembrando prejuicio en el corazón de otras personas. Que la persona llegó sucia, llegó desarreglada, recíbala con todo el corazón. Que la persona habla mucho, recíbala con todo el corazón. Que es de otro país, recíbala con todo el corazón. No sea prejuicioso, porque la obra de Dios es universal. ¿Y qué significa eso? Significa que no hay nacionalidad en la obra de Dios.
No hay idiosincrasia, no hay una cultura. Es universal, es para todas las razas, para todos los pueblos de la tierra. Que estos comen pollo y los otros comen pavo y los otros comen carne y los otros comen chivo y los otros comen culebra o comen insectos. No sea prejuicioso. Si la obra de Dios se está haciendo en ellos, ¿quién es usted y quién soy yo para estorbar la obra de Dios? No estoy de acuerdo con esa opinión, no estoy de acuerdo con... Amén, usted puede no estar de acuerdo. Lo que usted no puede hacer es ser prejuicioso, porque en nuestra condición humana y limitada no tenemos la capacidad de entender toda la obra de Dios. Y puede ser que parezca que no es correcto a nuestro criterio, que sale de nuestro parámetro, pero no sabemos si realmente Dios está haciendo esa obra allí. Entonces no podemos ser prejuiciosos. ¿Cuántas personas no han sido prejuiciosas con nosotros? ¿Cuántas personas no han sido prejuiciosas con la Iglesia Universal sin conocerla? Y han juzgado, criticado la obra que Dios ha hecho y que viene haciendo en Venezuela y en el mundo entero a través de la Iglesia Universal. ¿Cuántos no han nacido de Dios verdaderamente a través del trabajo hecho en la Iglesia Universal? Pero muchas veces ya fuimos víctimas de prejuicio. Entonces no seamos prejuiciosos. Ocupémonos de hacer nuestro trabajo, de servir a Dios en lo que Dios nos dé. Y si Dios dio dirección, guía a otra persona, talento a otra persona, amén. Si Dios está usando a otra persona, amén. Si el Espíritu Santo está obrando aquí y allá, pero no me parece. Usted no tiene que parecerle nada, la obra no es suya, es del Señor. Y si Dios te envió para recibir una persona X, Y, J, K, no sea prejuicioso, no la juzgue por cómo viste, no la juzgue por cómo se comporta, no la juzgue por cómo se ve, porque usted no sabe la obra que Dios va a hacer en esa persona. Cornelio era un hombre piadoso, dedicado a Dios, sirviendo al Señor, quizás mucho más consagrado que los propios judíos de la circuncisión. Pero a los ojos de ellos, Cornelio era un romano y nada más. Entonces, cuidémonos del prejuicio. Incluso si usted lee más adelante, usted va a ver que la obra de Dios fue extraordinaria. ¿Por qué? Porque salieron a predicar a otros lugares. Llegaron a predicar en Chipre, en Antioquia, en otros lugares. Se fundó la iglesia en Antioquia. Luego vino una gran hambre sobre la tierra. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que los cristianos de Antioquia, los gentiles, los cristianos de Antioquia, aquellos que los de la circuncisión rechazaban, terminaron enviando fondos y sustento económico para la iglesia de Jerusalén. Se puede leer allí, versículo 27. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquia, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Es decir, aquellos gentiles, romanos, griegos, aquellos que no eran de la circuncisión y que, Dios mío, ¿cómo vas a entrar en la casa de ellos? Bueno, era la obra de Dios. El Espíritu Santo vino sobre ellos, se tornaron verdaderos cristianos, y cuando vino el hambre sobre la tierra, fueron ellos los que sustentaron la iglesia de Jerusalén. No haga prejuicios, porque usted no sabe cómo Dios obra. Dios los bendiga a todos y medite en estas palabras. Incluso lea el capítulo 11, medítelo con atención. Que Dios le bendiga.